internacional que el espectro a nivel europeo de la ley de cadena alimentaria, un tema que levanta muchas preguntas y que vamos a poder aclarar. Por lo cual, José Miguel Soriano nos presentará un poco de qué se trata y luego pues responderá con mucho gusto a todas las preguntas que podáis tener. Sin más, dejo directamente la palabra a nuestro ponente. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, Sandrine. Buenos días a todos. Como también decía Sandrine, para nosotros es un gusto poder compartir un rato y charlar sobre un tema que pese a que ya lleva un año prácticamente en vigor la última reforma, pues a todos nos interesa y nos preocupa. La idea que tenemos es destacar los elementos más esenciales de las obligaciones introducidas por la reforma, dar nuestra visión y luego someternos a vuestra consideración para charlar y preguntar dudas que podáis tener. Yo siempre hago siempre hacemos la misma alerta, y es que es una ley que para una correcta aplicación y entendimiento, pues también habrá que entender la posición que ocupe cada uno de los operadores dentro de la cadena. En la medida en que la cadena agroalimentaria tiene muchos eslabones, la posición que se ocupe en la misma pues puede cambiar el tipo de obligaciones o incluso la intensidad de las obligaciones que se tiene, que vamos a comentar. Por tanto, como comprenderéis, vamos a hablar con un carácter más general, sin perjuicio que luego tendría que tener un tratamiento más particular a cada uno de vosotros. Por aquí estamos tanto Sofía como yo, como José Miguel Soriano, y encantados y a vuestra disposición para luego poder comentar lo que queráis. Lo primero que tenemos que advertir es que, para evitar también confusión, la ley de la cadena agroalimentaria no es una ley nueva del año pasado, sino que es una ley que ya viene desde hace bastantes años, concretamente el año 2013. Sin embargo, lo que ha acontecido son dos circunstancias muy importantes. Una directiva, la directiva de la Unión Europea que habéis ahí, 2019/633, sobre prácticas comerciales desleales, que obligaba al Estado español a su transposición. Esas prácticas comerciales desleales, que vamos a comentar a continuación, nada tienen que ver con el famoso coste efectivo de producción y la prohibición de ventas verdes. Es decir, esas dos cuestiones que son lo verdaderamente relevantes en la ley de la cadena agroalimentaria no vinieron introducidos por la directiva europea, sino que vinieron introducidos antes, concretamente, mediante un Real Decreto del año 2020, justo antes de la pandemia, de febrero, donde el gobierno de España pretendió, de alguna manera, y esto fue causa-efecto, acallar las protestas que hubo en aquella época, e introdujo una serie de modificaciones muy importantes, que era la prohibición de la venta a pérdidas y, por otra parte, la obligación de respetar el coste efectivo de producción como elemento mínimo del precio. Pero insistimos, esas dos obligaciones fueron con anterioridad a la reforma del año pasado. Entraron en vigor en el año 2020 y en el año 2021 lo que hubo a una transposición de una directiva que no afectaba y no decía nada respecto al coste efectivo de producción y la venta a pérdida. Esto tiene mucha importancia porque esa directiva, que afecta a todos los países miembros de la Unión Europea, resulta de aplicación a todos los países miembros de la Unión Europea en cuanto a las prácticas comerciales desleales. Pero el resto de países de la Unión Europea no están exigiendo a sus productores ni a sus agentes u operadores de la cadena agroalimentaria la obligación de respetar el coste efectivo de producción. Por tanto, eso deja a los operadores españoles en una situación de verdadera ventaja competitiva en el mercado comunitario como ahora vemos. Por tanto, podemos decir que la reforma que aconteció el año pasado y que entró en vigor en diciembre de 2021 recoge todas las prácticas comerciales desleales que ahora veremos, más consolida la obligación de respetar el coste efectivo de producción como elemento mínimo del precio y la prohibición de venta a pérdida en los términos que ahora veremos. La primera cuestión importante es el ámbito de aplicación. ¿A quién le resulta de aplicación esta ley? Lo más importante a destacar es que es una ley que resulta de aplicación a todas las relaciones comerciales. Aquí no se distingue entre si la relación comercial es una cuantía importante o no lo es. No se distingue entre si son de grandes empresas o pequeñas empresas. Toda relación comercial
en el sector agroalimentario está afectado por la ley de la cadena. En segundo lugar, por supuesto, afecta a todas las relaciones comerciales entre operadores establecidos en España. Y ahora vamos a lo importante. Afecta a las relaciones comerciales establecidas entre un operador establecido en España y otro operador establecido en otro país miembro de la Unión Europea, siempre y cuando en esa relación, en ese contrato, no se diga que la ley aplicable es la del país del Estado miembro. Esto es muy importante por la razón que decía anteriormente. En la medida en que, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Italia no se exige respetar el coste efectivo de producción y no se prohíbe la venta a pérdida, la relación comercial con países o con operadores de países de Estados miembros es importante a la hora de la designación de la legislación, que puede ser más restrictiva, en este caso menos restrictiva que la española. En tercer lugar, la ley también se aplica a aquellas relaciones comerciales realizadas entre un operador español y un operador de un Estado no miembro, lo cual sorprende bastante porque va a plantear gran cantidad de problemas desde un punto de vista práctico en la medida en que puede chocar incluso con tratados de libre comercio con terceros países de la Unión Europea. Es una cuestión que mereció muchas enmiendas en la tramitación parlamentaria, pero que no ha quedado resuelto y, sin embargo, resulta, de aplicación. Se abre el ámbito de aplicación de la ley de la cadena agroalimentaria, y se extiende a la hostelería y la restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros y también a hoteles con una facturación superior a 50 millones de euros. Son dos novedades que introduce igualmente la ley de la cadena agroalimentaria. Y una cuestión que no es menor, en la tramitación de la reforma, o mejor dicho, de la proposición de la directiva, se acordó establecer una serie de excepciones en la aplicación de la ley por lo que respecta al plátano de Canarias, plátano de la IPG de Canarias. Esto, bajo mi punto de vista, es una deficiente técnica legislativa porque introduce una excepción sobre una ley general. Y esto pues obedece, como recordaréis, que en ese momento pues, tuvo lugar el desgraciado volcán de La Palma, ¿no? Pero sí que introduce una serie de excepciones que, de luego, pueden plantear pues, una deficiente técnica legislativa y una desventaja con respecto a productores de otro tipo de producto en el resto de España. Igualmente, el ámbito de aplicación sigue sin aplicar la ley o sigue sin aplicarse la ley de la cadena agroalimentaria a las cooperativas y concretamente a la primera entrega de los socios a la cooperativa. Luego, lo que son las transacciones posteriores, pues resulta igualmente de aplicación. El siguiente apartado, lo podemos pasar, Sofía, si te parece. Cuestión extraordinariamente importante. Esto ya venía siendo de obligado cumplimiento en el año 2013. En el año 2020, como decía, se introduce la obligación de respetar el coste efectivo de producción y finalmente, con la reforma del año 2021, queda regulado la definición del precio y del coste de la siguiente manera. Por un lado, la primera y segunda columna que veis ahí ya quedó, como digo, consagrado en el Real Decreto del año 2020 y lo que se ha introducido en la tercera columna en la determinación del coste efectivo de producción. En resumen, todos los contratos deben de establecer obligatoriamente el precio. Ese precio puede ser fijo o puede ser variable. Si es variable, únicamente puede ser determinado, puede ser objeto de determinación mediante factores objetivos. En segundo lugar, siempre se tiene que respetar el coste efectivo de producción. Ese coste efectivo de producción, que sigue siendo una incógnita en cuanto a su cálculo y en cuanto a la determinación del mismo, pues lo que se ha producido a efectos prácticos es una intervención del mercado. El precio ya no se puede establecer desde un punto de vista absolutamente libre, sino que como mínimo se tiene que respetar el coste efectivo de producción. Claro, esto generaba muchísimos problemas, y vosotros sois los primeros que lo sufristeis, de cómo se calculaba el coste efectivo de producción. ¿Qué es lo que hizo la ley? Aprovechando la transposición de la directiva, introdujo la tercera columna que veis a la derecha. La determinación del coste efectivo habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del ciclo económico o productivo. Claro, lo que se pretendió es
resolver el problema, la cuestión de cómo se calcula el coste. Y para ello, lo que da lugar es a que se tome como referencia el conjunto de la producción comercializada. Eso nos lleva a que se tome como referencia el conjunto, nos lleva a la utilización de costes medios. Es decir, en una campaña, en un ciclo económico, ¿cuál es el coste medio de mi producción? Pues bien, ese coste medio de producción implica tiene muchas consecuencias jurídicas. Lo primero, que tomando como referencia el conjunto, ya en sí mismo es contradictorio con el propio concepto de coste efectivo de producción. Porque el coste efectivo puede ser diferente según en cada momento y según diferentes productores. Por tanto, en la medida en que se utiliza el conjunto de un ciclo económico, ya da lugar a costes medios. Primera cuestión importante. Y segunda cuestión aún más importante. En la medida en que, como mínimo, el precio debe respetar el coste efectivo de producción, si se habla del conjunto, si se habla de que para hallar el coste efectivo se tiene que tener en cuenta el conjunto de la producción, desemboca en costes medios. Estos costes medios dan lugar a un posible alineamiento de precios. Por lo que es lo mismo, que en la medida en que, como posteriormente veremos, también incluso el propio Ministerio va a elaborar informes sobre costes medios, esos costes medios se pueden constituir en el suelo para poder negociar. De hecho, ya está pasando que en diferentes comunidades autónomas incluso por las comunidades autónomas, se están validando informes sobre costes medios de un determinado producto. Eso lo que da lugar es a que se coarte de alguna manera, se restrinja la libertad de negociación en la fijación del precio, porque ya se establece un suelo sobre el cual no se puede negociar. Y eso, como digo, puede tener importantes implicaciones desde el punto de vista del derecho de la competencia, por cuanto puede dar lugar o puede provocar un alineamiento de precios, cárteles en definitiva, por parte de agrupaciones o organizaciones que pretendan elevar los costes y por ende los precios. Es una de las fallas importantes que, bajo el punto de vista, presenta la ley y que, desde luego, ya ha sido objeto de denuncia en varias ocasiones, ¿no? Pero esta es la realidad. A día de hoy, la legislación española obliga a que el precio, como mínimo, respete el coste efectivo de producción. Y además, como veremos, no existe excepción. Es decir, no hay ningún tipo de excepción que no permita respetar ese coste efectivo de producción. Una cuestión también tremendamente importante de la ley de la cadena agroalimentaria es, esto ya estaba vigente con anterioridad y ahora se agrava, la necesidad de respetar los plazos de pago. Para los productos perecederos son 30 días, para los productos no perecederos son 60 días. Nos estamos encontrando aquí con una gran problemática en el día a día de las empresas y en el día a día de la realidad de las cosas, ¿no? Primero tener en cuenta que esos 30 días o 60 días es a partir de la entrega, es decir, cuando se te produce la transmisión de la propiedad, ya sea en destino o ya sea en origen. Pero en el momento que se produce la entrega de la transmisión de la propiedad, se devenga el pago. Claro, eso nos estamos encontrando, como insisto, que en el día a día tiene sus dificultades, porque hasta ahora quizás a lo mejor se produce la entrega, pero hasta que no se trata un determinado producto, no se determina la calidad, pues no se fija el precio y puede transcurrir más tiempo de los 30 o los 60 días. Pues en ese caso, lo que estamos es trabajando en fórmulas jurídicas que permitan, en cualquier caso, respetar la ley, como por ejemplo la inclusión de depósitos previos, de contrato de depósito, que postergue de alguna manera y traslade la propiedad, el momento de la transmisión de la propiedad. Y luego nos estamos encontrando con muchas problemáticas con los medios de pago. La ley de la cadena agroalimentaria no se refiere a los medios de pago. Los medios de pago, por tanto, son absolutamente válidos en derecho para el cumplimiento del plazo de pago, concretamente tanto el confirming como el pagaré, pero nos encontramos la dificultad que aquellas empresas que utilizan el confirming con gran volumen ya están emitiendo un confirming a 180 días. Por tanto, hay que conciliar ese confirming a 180 días, hay que conciliarlo con el plazo de 30 o 60 días, ¿no? Aquí la AICA ya está abriendo inspecciones, nosotros estamos trabajando en algunas de ellas y lo que estamos intentando dar argumentos a la AICA para garantizar que la utilización del confirming como medio de pago a 30 o 60 días también es respetable si se emite a 180 días, siempre y cuando, en este caso, el vendedor disponga del medio de pago
con la antelación suficiente para poder descontarlo en el plazo de 30 o de 60 días. Con esto queremos destacar que la ley de la cadena agroalimentaria no hace referencia a los medios de pago, solo los plazos. Los medios son admitidos absolutamente en derecho, pero sí que nos estamos encontrando con una problemática diaria en cuanto a la aplicación de estos medios de pago y la conciliación con los plazos. Publicidad. Destacamos esta cuestión porque también hay mucha confusión, especialmente en el sector de la distribución. Por supuesto que se permite la publicidad. La ley de la cadena agroalimentaria, como no puede ser de otra manera, permite la publicidad. Lo que queda prohibido, pero eso ya es propio de la ley también de consumidores, es que nunca se podrá dar lugar a una publicidad ilícita o desleal. Ahora bien, donde la ley de la cadena agroalimentaria sí que se mete es en la promoción. Y aquí nos hemos encontrado situaciones prácticas donde aquella persona, aquella entidad o agente que promociona sus productos, pues tiene que pagar, por ejemplo, al distribuidor para esa promoción. Esa promoción, esos pagos adicionales o diferentes al propio entrega de productos, la ley de la cadena agroalimentaria lo permite con una salvedad, siempre y cuando quede recogido expresamente en el contrato. Es decir, ya veremos que los pagos adicionales, en principio, se puede considerar una práctica comercial desleal, salvo que esté expresamente previsto en el contrato para ambas partes y esa negociación se lleve en términos de igualdad. En ese caso, la promoción y los pagos adicionales por parte del promocionado serían admitidos en derecho y, por tanto, no se consideraría una práctica comercial desleal. Esta presentación va en la línea de lo que hemos comentado anteriormente. Sí que se admite las promociones, siempre y cuando sea un acuerdo entre las partes, que sea de interés mutuo y que se establezcan todos los detalles de esa promoción en el contrato. Esto queda, como digo, lo vamos a ver con detenimiento en la enumeración de prácticas comerciales desleales. Muy importante, extraordinariamente importante. Si bien la ley de la cadena agroalimentaria exige la obligación de respetar el coste efectivo de producción como elemento mínimo del precio, cierra el círculo con la prohibición de venta pérdida. Y concretamente se dice, se deberá de pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto. Es decir, que por un lado, cuando estemos entre operaciones de compra al productor primario, se tiene que respetar el coste efectivo de producción en el precio, y aguas hacia arriba, en el resto de los eslabones y de las relaciones comerciales de la cadena, ningún operador puede comprar al operador anterior sin respetar el coste efectivo de producción como elemento mínimo del precio. De otra manera, que a efectos prácticos lo que prohíbe es la venta a pérdida. Joaquín Pagola, que es el asesor nuestro de la gente que me lleva todo. Sí. Perdón, si no me importa, silenciamos los ordenadores. En una jornada online, pues ya, mire, ya a partir de las 2 de la tarde o las 4, ¿vale? Gracias. ¿No? Vale, continuamos. Si os fijáis, esto es lo que cierra el círculo que comentábamos anteriormente de la imposibilidad de aguas hacia arriba de que alguien compre por debajo del coste efectivo de producción. Y además no admite ningún tipo de excepción. Nos hemos encontrado en muchísimas cosas, en muchísimos trabajos que estamos realizando. Se nos pregunta si ante un exceso de oferta, ante un problema climatológico, se puede vender por debajo del coste efectivo de producción. Y la realidad es que la ley no contempla ningún tipo de excepción. Hasta tal punto es así que nosotros hemos participado en toda la tramitación parlamentaria con enmiendas, hemos presentado y justificado enmiendas sobre la necesidad de establecer este tipo de excepciones y nunca fueron admitidas. La única excepción que se permite está prevista para el sector de la distribución. Si veis, por un lado, prohíbe que no se podrá ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo. Esto, como insisto, está previsto más para la distribución o la venta final. Y fijaos,
Aquí en esta prohibición no es que esté diciendo que se prohíba comprar por debajo del coste efectivo de producción, sino que ya habla de precio. Es decir, que el distribuidor no podrá realizar una oferta del producto final por un precio inferior, ya no de coste, sino un precio inferior al que le costó con respecto al operador anterior. Y la única excepción que permite es cuando se trate de ventas a pérdidas al público de alimentos o productos alimentarios perecederos que se encuentren en una fecha próxima a su inutilización. Por tanto, en resumen, se prohíbe la venta de pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria y la única excepción permitida para poder vender al consumidor final un producto por debajo del precio anterior es cuando se trate de un producto perecedero y próximo a una fecha de inutilización. Insisto, estas prácticas comerciales desleales no estaban en la directiva que transpuso el legislador español en el año 2021, sino que son producto de la legislación nacional, producto de la decisión del legislador nacional de agravar restricciones más graves en materia de la ley de la cadena agroalimentaria y que no resultan de aplicación en el resto de países de la Unión Europea. Destacamos también que existe una obligación o prohibición de revelación de datos empresariales. Recordar también que la Audiencia Nacional ha impuesto una sanción muy importante y millonaria recientemente a una gran superficie, precisamente por vulnerar esta obligación de secretos empresariales por importe de 8 millones de euros. Y básicamente lo que se trata de garantizar es que todos los operadores, en cuanto a su información relevante, especialmente en costes efectivos, formación de precios y demás, pues no pueda ser utilizada ni pedida por ninguno de los operadores. Esto está más previsto para el sector de la distribución, donde por políticas comerciales pudieran utilizar datos de competencia, pues está absolutamente prohibido. Lo comentábamos antes, los pagos adicionales o promocionales están admitidos siempre y cuando sean pactados por las partes y estén expresamente previstos en el contrato. Cuestión importante, también nos encontramos a veces, ¿se admite la posibilidad de cancelar productos o devolver productos? ¿La ley de la cadena agroalimentaria lo permite? Y la respuesta es sí. Ahora bien, una serie de limitaciones. Por ejemplo, no se podrá cancelar un pedido de productos agrícolas o alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento para su entrega. Es decir, si estamos ante un encargo de fruta fresca, un contrato de fruta fresca, pues esa entrega no se podrá cancelar si es dentro de los 30 días previos a la entrega del producto. Y la devolución de productos no vendidos es una práctica que no es desleal, que está admitida, pero igualmente debe estar expresamente prevista en el contrato tanto la forma de devolución, la fecha y si se trata de una eliminación o de la devolución. No se admite, podemos decirlo al contrario, si esa devolución del producto lo pretendemos hacer unilateralmente, se puede considerar una práctica comercial desleal en los términos que ahora vemos. Hasta ahora, todo lo grueso de esta presentación es la novedad que presenta el legislador español, que no la directiva. Lo que vamos a ver a partir de ahora es lo que la directiva europea, lo que la Unión Europea exigía que el derecho español debería de incorporar. Como veremos ahora, nada dice ni del coste efectivo de producción ni la prohibición de venta. Es decir, y esto sí que es común a todos los países de la Unión Europea. Por tanto, la ley de la cadena agroalimentaria, si así lo hubiera querido, tan solo tendría que haber introducido en la ley estas prácticas comerciales desleales, no hace referencia nada al coste efectivo de producción y lo más probable es que toda la polémica y todo el problema jurídico que está planteando pues no hubieran existido, porque además el objetivo que se pretendía sobre las prácticas, sobre el coste efectivo de producción y la prohibición de venta a pérdidas, pues desgraciadamente la práctica está poniendo de manifiesto que no se están cumpliendo, porque no está respetando el valor de la cadena alimentaria, más bien al contrario, se está expulsando a muchos agricultores y productores que no son eficientes del mercado y ante una situación de coste disparado como la que estamos sufriendo, pues lo que está produciendo es un encarecimiento aún más todavía de los productos. Pues bien, como digo, nos encontramos con
unas prácticas comerciales desleales que llamamos negras porque están absolutamente prohibidas, no admiten ningún tipo de excepción. Y está absolutamente prohibido que se aplacen pago de productos por encima de los 30 días cuando son productos perecederos o de 60 cuando son productos no perecederos. Está absolutamente prohibido la cancelación de un pedido de productos agrícolas y perecederos dentro de los 30 días previos a su entrega. La modificación unilateral por alguna de las partes del contrato alimentario de los términos esenciales del mismo, como por ejemplo puede ser el precio, como por ejemplo puede ser la entrega, como por ejemplo puede ser las calidades, como por ejemplo puede ser el objeto. Los elementos esenciales del contrato no pueden ser modificados unilateralmente por una de las partes. Si eso se produce, estamos ante una relación comercial, una práctica comercial desleal. Igualmente, es una práctica comercial desleal que el comprador exija al proveedor que pague el deterioro o pérdida de los productos agrícolas o alimentarios ocurridos en los locales del comprador o cuando la propiedad ya haya sido transferida al comprador. Aquí lo importante es el momento de la transferencia de la propiedad. Si se transfiere la propiedad, a partir de ese momento, todos esos defectos o todas esas pérdidas pues deben de ser asumidas por el comprador. Y en caso contrario, pues se considera una práctica comercial desleal. Igualmente, si una de las partes de la relación se niega a confirmar por escrito los términos de un contrato que fueron acordados con anterioridad, o sea, el plasmarlo por escrito es una obligación. Si una de las partes se niega, es una práctica comercial desleal. Igualmente, el que obtenga, utilice o divulgue secretos empresariales por alguna de las partes de la relación comercial se puede considerar una práctica comercial desleal. Bueno, veis, por supuesto, la amenaza o la represalia por una de las partes de la relación contra la otra parte ejerza sus derechos legales, o que el comprador transfiera al vendedor los gastos derivados de estudiar las reclamaciones de los clientes relativas a la venta de productos del proveedor. Si se dan alguno de esos supuestos, esto no admite ningún tipo de excepción. Y es una práctica comercial desleal, además, duramente sancionada. Por tanto, habrá que ver cada uno en su práctica si está llevando a cabo alguna de ellas, porque en ese caso pues tendría que modificar de inmediato, porque en caso contrario, insisto, es una de las prácticas que son duramente castigadas por la AICA y por la ley. Luego nos encontramos lo que denominamos las prácticas comerciales desleales grises, que son aquellas que estando prohibidas, sin embargo, sí que admiten excepción. Es decir, si las partes en el contrato lo acuerdan conjuntamente, no serían objeto de sanción y estarían permitidas. Y están relacionadas especialmente con temas de promoción. Por ejemplo, cobrar a una de las partes el almacenamiento, la exposición o incluso que se incorpore en una lista de referencia de productos alimentarios. En ese caso, si está pactado por las partes e incluido en el contrato, está admitido. Que se exija a una de las partes que asuma total o parcialmente el coste de los productos vendidos como una promoción, lo que explicábamos antes, está permitido si ambas partes lo incluyen en el contrato. Que se exija a una parte el pago de la publicidad o comercialización de los productos, está igualmente admitido si ambas partes lo consienten. O que una parte cobre a la otra el personal de acondicionamiento de los locales utilizados, o que el comprador devuelva productos no vendidos sin abonar el precio de estos. Estas prácticas de por sí se consideran desleales y por tanto sancionables, salvo que por acuerdo de ambas partes en el contrato y expresamente recogido en el mismo, en ese caso ya se destipifican, digámoslo así, o quedan, vuelven a ser leales. Pues bien, si os fijáis, en estas dos diapositivas, prácticas comerciales negras y grises, se concentra lo que la directiva quería que se transpusiera por parte del legislador español. Todo lo anterior es cosecha del legislador nacional y que es lo que verdaderamente está dando lugar a una problemática en la aplicación de la ley con cuestiones también en materia de competencia. Posteriormente, el régimen sancionador que establece la AICA, si pasamos al siguiente, el régimen sancionador que propone la ley es bastante severo, va de infracciones leves a muy graves, en 3 grados, mínimo, medio y máximo. El mínimo son 200 euros, a un máximo que puede ser de 1 millón de euros. Aquí hay que hacer 2 advertencias. Primera es que son acumulables. Es decir, el hecho de que te sancionen una vez no significa que te puedan sancionar más si se cometen diferentes infracciones. Y en segundo lugar, además,
que a medida que vayas cometiendo infracciones se va agravando todavía más la sanción. Por tanto, encontramos que son acumulativas y no exclusivas, y además que se van aumentando en su grado. La sanción que hemos hecho referencia anteriormente, la Audiencia Nacional, ha condenado 8 millones de euros por la repetición de diferentes infracciones, ¿no? Por tanto, vemos que son infracciones o sanciones muy disuasorias y que lo que se pretende es que sean altamente castigadas. Además, existe un componente reputacional importante, porque aquella empresa que pueda ser objeto de sanción, pues también será publicada en el registro que al efecto tiene la AICA para publicar cuáles son las empresas o los operadores sancionados. También me gustaría destacar que hay una presunción de culpabilidad, lo cual es una novedad que ya mereció algún reproche desde el punto de vista constitucional, que sin embargo se ha dejado tal cual está, y es que hay una presunción de responsabilidad para el comprador cuando se trate de una inspección sobre sanciones graves o sobre infracciones graves. Lo cual, como bien sabéis, el ordenamiento nacional lo que establece la presunción de inocencia, no la culpabilidad. Pues en este caso hay una variación y se presume que hay una culpabilidad. Hay que tenerlo en cuenta porque en el procedimiento sancionador esto puede afectar muy gravemente en el caso de inspección. Y ya para finalizar, indicar que, como sabéis, el órgano competente para su inspección es la AICA, que además la AICA se está apoyando en las comunidades autónomas con funciones de delegación para poder acompañar y realizar esas funciones de inspección. Y luego destacar dos cuestiones muy importantes, y eso va relacionado con el coste efectivo de producción. En el artículo 20 de la Ley de la Cadena se añade que el Observatorio de la Cadena Agroalimentaria, dependiente del Ministerio, pues publicará anualmente una serie de informes pues, que analizarán los precios recibidos de los productos, la fijación de los precios medios, así como los costes efectivos de producción. Esto, a día de hoy, ya está siendo utilizado por parte, especialmente de organizaciones, para establecer lo que decimos de los costes medios. Por tanto, de alguna manera está produciendo un alineamiento de precios que desemboca en una falta de libertad a la hora de establecer y de negociar los precios. Esto, nosotros, por encargo de clientes, ha sido objeto de análisis y consideramos que puede vulnerar el derecho de la competencia tanto nacional como a nivel comunitario, ¿no? Y que es lo que está dando lugar pues, a una gran tensión entre la cadena agroalimentaria. Y finalmente ya decir que su entrada en vigor tuvo lugar el 16 de diciembre del año 2021, que ya se han agotado todos los plazos de prórroga para su transitoriedad, por tanto ya todas las relaciones anteriores vigentes al 16 de diciembre de 2021 y las posteriores pues deben de estar adaptadas a todas las obligaciones de la ley de la cadena agroalimentaria. Que insistimos, hemos destacado las más importantes, pero es una ley amplia que regula todas las relaciones y que merece pues, ser observada bajo la lupa de cada uno de los asuntos o cada uno de las particularidades de cada agente. Y eso, Sandrine, es un poco lo que tenemos previsto para vosotros en esta primera parte, sin perjuicio que, por supuesto, podáis compartir la presentación luego cada uno de los asistentes y a partir de ahora estamos a vuestra disposición para responder las preguntas. Muchas gracias, Miguel. Pues si os parece bien, tenemos en el chat muchas preguntas. Entonces, para un poco organizar todo esto, voy a ir dividiendo las preguntas, el ponente contestará a cada pregunta. En el caso de que no se entendiese bien la pregunta, os pediréis que activéis, que la persona que ha hecho la pregunta active su micrófono y dé una explicación en el caso de que no se entendiese. Y vamos a proceder así. Si después hay otras preguntas, pues en este caso pues os pido que lo añadir directamente en el chat para organizar un poco todo. Así que voy a empezar. La primera pregunta, si son costes medios, ¿habrá costes más altos y más bajos? Por lo que el coste efectivo podría ser inferior al coste medio. Entiendo que debería de ser así. Es que no se entendía bien, Sandrine, pero voy leyendo el chat si parece mirando con respuesta. Si son costes medios, habrá costes más altos y costes más bajos, por lo que el coste efectivo podría ser inferior al coste medio. Entiendo que debería ser así.
Buenos días, Sheila. Encantado de hablar otra vez contigo. La ley realmente lo que dice, la ley lo que realmente dice, y digo literalmente, es la determinación del coste efectivo habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del ciclo económico. Es decir, que el coste habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto de la producción. Por tanto, la ley no habla de que sean costes medios. Lo que digo es que la determinación, la regulación que hace la ley, lo que provoca es que al final vayamos a costes medios. Y efectivamente, en esos costes medios, es decir, tomando en consideración los costes de todo el ciclo económico, pues en alguna parte del ciclo económico serán unos costes más altos y en otros serán unos costes más bajos. Al final, lo que la ley desemboca es en la determinación de un coste medio a lo largo de toda la vida de ese ciclo económico. Y en ese coste medio, yo no entiendo cómo tú lo planteas que puede ser inferior, sino que al ser un coste medio, pues ahí ya aglutina tanto el superior como el inferior. Es decir, es un coste medio. No sé si me explico. Sí, perdona, solo era porque justo he puesto la pregunta, he planteado la pregunta cuando estabas hablando de que las comunidades autónomas estaban publicando como costes medios que eran como el suelo en la negociación entre los operadores. Me refería, lo único que ahora no parecía tener tanto sentido la pregunta, pero me refería a esos costes que están publicando pues, las consejerías, que decimos, bueno, parece que es el suelo de la negociación, que realmente parece que es así, que dices, bueno, que por debajo de ese precio o de ese precio que está publicado como coste, ya parece que estás incumpliendo la ley de la cadena, pero realmente se trata de una media que se está sacando, con lo que el coste efectivo de una empresa en concreto podría ser más bajo que ese coste, ¿no? Porque son costes de referencia que están publicando las comunidades autónomas. Entonces, quería ver un poquito ese parecer que tú tienes y un poco la sensación que tú tienes, porque estás hablando con AICA en varios temas, si realmente se está planteando esos costes que están apareciendo pues, en las diferentes herramientas o que va a sacar el ministerio o las consejerías como coste suelo, o si es un coste medio, podría ser que pueda ser un coste, que el coste efectivo en muchas producciones pudiera ser inferior. Esa es me he enrollado mucho, pero yo creo que tengo ahora más clara esta pregunta. Vale, perfectamente, sí. La reflexión es exactamente igual perfectamente como tú lo has hecho. Es decir, es una de las consecuencias negativas que está provocando esta regulación. Lo primero que yo comentaba al principio es que el coste efectivo de producción, que lo exige el propio artículo 9, entra en contradicción con la determinación que el propio artículo 9 dispone que se tiene que realizar. Porque el coste, tomar como referencia el coste de un ciclo económico es absolutamente contradictorio al coste efectivo de producción. Pero justamente por lo que tú dices, porque habrá empresas que su coste efectivo de producción sea inferior al coste medio, que pueda dar lugar a la determinación de esto. Entonces, esto es una cuestión que está absolutamente prohibida por el derecho de la competencia. La CNMC ya ha advertido en innumerables ocasiones, entre ellas en un informe del año 2010, donde viene diciendo en materia de derecho a la competencia y el sector agroalimentario, donde viene prohibiendo precisamente cualquier tipo de actuación que pueda conducir a un alineamiento de precios. Y realmente lo que está produciendo con esos informes que están siendo validados por las comunidades autónomas y por otras administraciones, pues que se esté coartando la libertad en la fijación de los precios. Porque ya hay un suelo, que es ese coste medio, provocado por la relación del artículo 9c, que impide que haya una libertad de pacto en el precio. Y eso es una consecuencia de la ley, que al mismo tiempo está absolutamente prohibido por el derecho de la Unión Europea, y más concretamente por la teoría de la doctrina útil del derecho de la competencia, que viene a decir es que ninguna norma legal puede, ni directa ni indirectamente, conducir a un alineamiento de precios. Por tanto, la reflexión es perfecta por lo que tú haces. La AICA no se ha pronunciado. Me temo que la AICA lo que se pronunciará diciendo que esos informes no lo elabora con un ánimo de conducir los precios, sino con un ánimo de dar información. Claro, pero es que la consecuencia es la que es, y es la que está produciendo. Y además la conocemos por experiencia propia, porque incluso ya en algunas ocasiones hemos tenido que parar, me refiero legalmente, a algunos informes que se habían publicado en algunas comunidades autónomas en el momento previo de una campaña. Claro, eso te condiciona absolutamente la fijación de los precios, ¿no?
Pero la reflexión es tal cual la haces, Sheila, y es una de las consecuencias negativas que tiene, si me permitís, esta chapuza jurídica que se ha creado. Soy bastante crítico, como podéis ver, con la ley, no tanto con la ley, sino con la intervención que se ha hecho y cómo se ha hecho en la fijación de los precios, porque además no está cumpliendo el objetivo de proteger el valor de la cadena, sino más bien al contrario. Gracias. Probablemente había una segunda. Segunda pregunta. ¿A quién corresponde acreditar los costes efectos? ¿Al comprador o al vendedor? Y entiendo siempre, antes de concertar el contrato, en él ya viene fijado el precio. Vale. Hola, José, encantado de saludarte. O sea, la ley hace una obligación genérica. ¿A quién le corresponde acreditar? Realmente no le corresponde acreditar a nadie. Y me explico. Como hemos dicho, hay una prohibición de revelación de secretos. Por tanto, el comprador no puede exigir al vendedor que le acredite que está vendiendo por encima del coste efectivo de producción. Por tanto, primera cuestión. Segunda cuestión ya, y como voy enumerando todas las cuestiones que presentan problemas de inseguridad jurídica. Segunda cuestión, irresuelta, no está resuelta. Es decir, nosotros tenemos que hacer un acto de fe de que el vendedor te está vendiendo por encima del coste efectivo de producción. Porque tú no puedes exigirlo. Por tanto, en caso de que haya una inspección, debería de ser el vendedor el que acredite que está vendiendo por encima del coste efectivo de producción. Y ahora viene el segundo problema. Y es que el AICA lo que viene diciendo es que en caso de que haya una inspección, si observa que se está vendiendo o comprando por debajo del coste efectivo de producción, investigará a los dos para determinar de quién es la responsabilidad. Por tanto, nuevamente nos metemos en una inseguridad jurídica muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues en ese caso lo que estamos haciendo es asesorando a los clientes, también analizando sus circunstancias particulares y, de alguna manera, aparte de que haya un reconocimiento por escrito de que se está vendiendo por encima del coste efectivo de producción, pues establecemos una serie de exigencias al vendedor en el caso de que cambie el coste efectivo durante un periodo concreto, que lo ponga en conocimiento de forma inmediata al comprador para poder, en su caso, negociar. En definitiva, establecer todo un conjunto de prebendas para evitar que se derive la responsabilidad para el comprador. Perfecto. Pues, tercera pregunta. ¿El coste efectivo de producción es un coste por superficie? Si es así, ¿los rendimientos son diferentes cada año? A ver, el coste efectivo de producción no queda, Yolanda, no queda establecido si es por superficie, si es por campaña, si es por producto. Lo que habla es que todo producto agroalimentario, todo tiene si hablamos de la producción, tiene un coste. Y ese coste efectivo implica tanto mano de obra, implica luz, implica producto fitosanitario, etc, etc, etc. Implica préstamos. Todo el conjunto de eso es lo que determina el coste de esa producción. Pero es que si nos vamos aguas hacia arriba, hemos visto que también el comprador tiene que respetar el coste efectivo de producción. Por tanto, aquí, cuando se produce una compra por ejemplo, a un industrial o a un producto ya procesado, se tiene que respetar el coste efectivo del anterior. Todo esto es una cadena de costes que donde además no tenemos, como hemos dicho, no se puede exigir que nos informe y que se acredite cuál es su coste, pero cuando hablamos de coste efectivo de producción, no estamos hablando de una superficie, lo que estamos hablando es del conjunto de elementos que comportan lo que te ha costado producir o comprar ese producto. Y evidentemente son diferentes cada año. Pues, por ejemplo, este año se está disparando los costes de insumos, están disparados los costes de electricidad, de petróleo, algo menos ya, pero todo eso contribuye y el coste será menor, esperemos, que el año que viene. Pero va a variar. Por eso también decía en la primera pregunta que no podemos hablar de costes medios. Si hablamos de costes medios ya no es coste efectivo de producción. ¿De acuerdo? Espero haber resuelto la cuestión. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo se justifica ante la administración el coste efectivo de producción de los agricultores? Por ejemplo, de un kilo de aceite de oliva. Ahí, Juan Alberto,
Ya nos hemos encontrado con algunas inspecciones de la ICA donde vienen exigiendo una información muy exhaustiva, como por ejemplo que se le informe, en este caso no era aceite de oliva, sino que era otro producto que tenía también un proceso de transformación, y se nos pedía que se le explicáramos con detalle el proceso de coste efectivo de producción de ese producto, y además no de un año, sino de un conjunto de años atrás, ¿no? Por la variación que podía tener. Y además nos pedía que, en caso de que variara ese coste efectivo de producción, cómo se lo hacíamos conocer al comprador y cómo podíamos negociar el aumento del precio. Es decir, piden una información bastante exhaustiva. En este caso lo tuvimos bastante sencillo, porque es una empresa muy profesionalizada, donde tiene perfectamente establecidos toda la variación de costes. Era un producto que se compraba en Sudamérica, todo el coste de transformación. Entonces tenían unos escandallos muy bien determinados y nos permitió acreditar la conformación del coste efectivo de producción. Claro, en esta empresa fue fácil, me consta que en otras no es tanto. ¿Cómo se puede justificar? Pues, Juan Alberto, ese es el objetivo que tiene la ICA. De alguna manera, lo que se pretende es que haya un mayor control por parte de las empresas para que en caso de inspección, caso de solicitar información, pues se le acredite ese coste. Y la única manera de acreditar el coste es mediante documentación. Es decir, que se acredite que en la contabilidad de la compañía, pues tanto de electricidad, tanto de tanto, 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 pues al final divides por kilos producidos y al final es la concreción cada uno de los kilos. Es una cuestión, si me apuras, casi más contable, pero que tiene que tener un principio de prueba por escrito, porque en caso contrario la ICA va a sancionar. Vale. La pregunta realmente va enfocada a la zona, por ejemplo, de Jaén, donde hay un aparcelamiento claro de parcelas de 80 olivos, de 90 olivos, de 100 olivos, que se llevan prácticamente familiarmente, donde las manos de obra no se anotan, donde no son empresas que llevan un control económico de una empresa a empresa, y eso es llevarlo a efectivo, pues puede ser un poco complejo. Y también el tema de, ya aprovecho que tengo el micrófono para comentar otra pregunta que no tengo clara, en el tema de la venta antes de los 30 días, si yo, por ejemplo, soy agricultor y no quiero vender antes de los 30 días, si se pacta en el contrato, ¿sería legal o no? A ver, la segunda cuestión, Juan Alberto, la cuestión no es si tú quieres vender, porque tú perfectamente puedes no vender en el plazo que tú quieras. La cuestión es, una vez que vendas y transmitas, Sí. una vez que vendas, hay un plazo por parte del comprador para pagarte obligatoriamente. Por tanto, tú, por supuesto, puedes no vender o dejar las aceitunas o lo que fuera en el olivo o cocidas. Claro, yo no sé qué deterioro tiene eso. Lo importante que dice la ley es que en el momento en que se produzca la transmisión de la venta, y en el momento en que tú pongas la propiedad de esa aceituna en manos del comprador, a partir de ese momento cuenta el plazo, de 30 o de 60 días. Vale, pero a efectos reales, en la práctica real, en la provincia de Jaén, cuando tú dejas la aceituna, que es lo que dejas en la almazara, realmente lo que se convierte luego es en aceite, y lo que se vende es el aceite. Y el aceite es una cosa que no se deteriora. Y suele estar, por ejemplo, si yo quiero venderlo en marzo y he llevado la aceituna en octubre, pues ya me habría colado y yo la aceituna la entregué en octubre. Ahí es donde yo veo el problema, que a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, pero... Ahí, Juan Alberto, no quiero entrar en detalles, pero ha habido una sentencia reciente de la... O sea, vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, en ese momento, tú cuando vendes o colocas en la almazara o das a la almazara o entregas en la almazara el producto, estás haciendo una entrega. Eso está claro. Correcto. Ahí estás haciendo una entrega. En ese momento estás transmitiendo la propiedad. Por tanto, lo que tenemos que determinar aquí es si el bien que tú entregas es un producto perecedero o es no perecedero. Hay una sentencia reciente por parte de un tribunal central del Contencioso Administrativo que viene diciendo que cuando se trate de una entrega de aceitunas para la transformación en aceite, es decir, que no se trata de una aceituna de mesa, por ejemplo, sino que para transformar en aceite,
se considera que es un producto no perecedero, porque va destinado a la transformación. En ese caso, el plazo de pago son 60 días, no 30. ¿Vale? Primera cuestión. Pero los 60 días no es a partir del momento en que se transforme en aceite, sino los 60 días a partir del momento en el que se transmita a la almazara la aceituna. ¿Me explico? Si se lleva en octubre y se le entrega a la almazara en octubre, ¿no? Ya la habría entregado en octubre. Efectivamente. Y por Tienes tanto, 60 días hasta que te paguen. efectivamente. Y si el agricultor no quiere cobrar, no quiere que se le venda ese producto antes de los 60 días. Es que en un caso práctico, los agricultores entregan la aceituna y en muchos casos ellos deciden cuándo venden ese aceite. Entonces, aunque esté depositado en la almazara. También lo estamos encontrando con esos supuestos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que cuando se trate de cooperativas, es decir, si lo que estamos hablando es de que la entrega de esa aceituna es de un socio o una cooperativa, en ese caso no se aplica la ley de la cadena. Y por tanto no estamos aplicando el tema de los plazos, los 30 o los 60 días. Tiene un régimen especial. Si estamos fuera de las cooperativas, eso da lugar a otra charla y es la diferencia entre cooperativas e industrias. Pero a efecto de la ley de la cadena no resultaría de aplicación. Sí que resulta de aplicación cuando estamos, por ejemplo, entre un particular o industrial y una almazara no cooperativa. En ese caso, esa primera entrega tiene que respetar el plazo de 30 o de 60 días. ¿Vale? Y luego, en cuanto a la segunda cuestión que planteas, que hay agricultores que a lo mejor no le conviene que se le pague en esa fecha de 30 o 60 días o 60 días. Nos estamos encontrando con supuestos muy similares. Y no solo la aceituna, sino que también se da en muchísimos sectores, como por ejemplo puede ser de hortalizas y demás. En ese caso, y la AICA también es consciente de eso, lo que nosotros hemos hablado en innumerables ocasiones con ella, es que lo importante para la AICA es dejar rastro de que el comprador está haciendo todo lo posible para que el vendedor cobre. Con esto me refiero, por ejemplo, si es un régimen de autofactura, envían la factura y poner los medios de pago a disposición del comprador. Y en caso de que del vendedor, y que en caso de que el vendedor no lo haga, ya es una responsabilidad suya. Pero tiene que haber un tracto por escrito que pueda acreditar que en este caso el comprador está poniendo todos los medios a su alcance para dar cumplimiento a la ley. Yo sé que esto en la práctica es muy complicado. Disculpad un momentín, soy Yolanda de Carsa y esto que acabas de comentar, aunque me he metido así entre medias y no estoy respetando el turno de preguntas, es muy importante en el sector nuestro de hortaliza. Y yo ahora sí que quisiera preguntarte, debido a diferentes campañas, digamos, de hortaliza, nos estamos encontrando que el agricultor, como ha indicado otro de los ponentes anteriores, no quiere realizar el cobro en los 30 días ni en los 60. Muchos de los casos los quieren llevar a cabo a partir del siguiente año fiscal, es decir, el 2 de enero. Lo que hemos procedido es que por parte de las empresas, los agricultores han venido a las empresas a firmar documentos en los que ellos expresan que exoneran de cualquier responsabilidad a la empresa por no hacer el cobro en el periodo que marca la AICA. ¿Ese documento tendría validez de cara a una inspección? Vamos a ver, Yolanda, yo ese documento, evidentemente, vale más que nada, pero, insisto, son conversaciones que yo he tenido, reuniones que he tenido con la AICA, y lo que ellos recomiendan es que se deje rastro ya no solamente, es decir, porque eso de alguna manera te exonera, evidentemente, en la medida en que es un principio de prueba que es un principio de prueba que puedes hacer del cual puedes utilizar. Pero la AICA, el matiz está en que lo que quiere es que los vendedores, en este caso, hagan todos sus esfuerzos para que el vendedor cobre. Y concreta esos esfuerzos en poder emitir autofactura, si es que se puede emitir autofactura, que se le requiera al pago, en este caso mediante el correspondiente correo electrónico o documento de prueba por escrito que lo permita. Y ya en último término, pues yo sí que me quedaría tranquilo si tengo ese documento posterior que tú dices. Pero previamente convendría, Yolanda, hacer ese preconstitución de prueba de reclamarle, ponerle por escrito y hacer los mejores esfuerzos. Porque si no se puede entender como un pacto
que ambas partes quieren hacer. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, la emisión vía WhatsApp, como estamos llevando a cabo, de que tienen que venir a proceder a hacer su cobro de su producto en 30 días, eso sería una vía ya de justificación. Sí, pero yo no lo haría por WhatsApp, lo haría por correo electrónico como mínimo. Ya, hay, bueno, hay nuestros sectores, por desgracia, que es a nivel de agricultor, no en todos los sitios tienen correos electrónicos los agricultores. Imagino. Bueno, no digo que el WhatsApp no sea un medio probatorio, que sí que lo es, pero puede dar más problemas, puede ser un poco más complicado. En la medida de lo posible y siempre y cuando en esas relaciones con vuestros clientes podéis hacerlo, yo recomiendo que sea por correo electrónico. Luego nos encontramos con otra pregunta de Sheila. Que se pacte el pago de la comercialización, si es permitido, ¿puede minorar en la práctica el coste efectivo de producción? ¿O se tiene en cuenta ese factor, este coste, en el coste efectivo de producción? No sé, el que se pague, como nosotros lo vemos, que se pague que se haga un acuerdo comercial y un pago adicional o un descuento, lo que no puede tocar nunca es el coste efectivo de producción. Es decir, por un lado tenemos el precio, y dentro del precio tenemos el coste efectivo. Tú donde puedes minorar o establecer descuentos es en la parte entre el coste efectivo de producción y el precio, pero nunca se puede tocar el coste efectivo de producción. Bien. Sí, vamos a seguir con las preguntas porque tenemos bastantes preguntas en el chat. El ciclo de recolección de un producto puede ser de unos 3 meses. Cuando comienza la recolección, ¿cómo podemos saber qué coste efectivo hay de producción de un cultivo teniendo diferentes ciclos de desarrollo y pasando 1 mes y medio de recolección del mismo cultivo de otro sitio? ¿Se entiende la pregunta? A ver, ciclos de recolección de un producto puede ser de 3 meses. ¿Cuándo comienza la recolección? Como podemos saber qué coste efectivo hay de producción de un cultivo teniendo diferentes ciclos de desarrollo y faltando 1 mes y medio de producción. A ver, el espíritu de la ley, Yolanda, de la introducción, de la modificación del año pasado, en cuanto a determinación del coste efectivo de producción, yo lo entiendo que ese coste se calcula a la finalización del periodo en cuestión, del ciclo económico en cuestión. No se tiene que adivinar antes. En ese caso, estaríamos ante la determinación del precio con un precio variable. Es decir, que la finalización o la determinación final del precio va a depender del final de la campaña o el final del ciclo, que es lo que va a permitir hacer el cálculo del coste. Y es bajo precio variable. Pero la interpretación que le damos a la ley es que el coste, su determinación se hará a la finalización de ese ciclo económico en cuestión. Entonces, cuando empecemos a comprar el producto, ¿qué nos tenemos que basar? ¿En el coste efectivo del año anterior? Ahí lo que habría... porque Yolanda, tú, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿A hortalizas? Patatas. Y en el de compras empieza la campaña y compras pues, diferentes o fincas, me refiero a fincas, producciones o lo que fuera. En ese caso, tú compras kilos y calidades. Pues en el contrato inicial se pondrá que se produce la compra del objeto, se define el objeto de la compra y el precio será determinable. Y será determinable con base en los siguientes criterios: calidad, cantidad, y dentro de ellos, al final de la campaña, ya conocerás el coste efectivo de producción. Por lo tanto, no es que lo hagas en la campaña, con base a la campaña anterior, sino que el precio de ese contrato es determinable, se determinará al final. No sé si me he explicado. Claro, pero si el objeto del contrato de AICA, que tiene que figurar descuentos y precios previo al arranque y a la comercialización, bueno. Y hay varios, digamos, como es el coste efectivo, tiene que ser de la explotación, y hay diferentes, en este caso, variedades, diferentes ciclos. Si arrancamos, no sé, el 4 de julio, ¿sí? El coste efectivo, en este caso, de un cultivo que puede acabar de arrancar el 30 de septiembre, en caso de ciclos medios, como lo que estamos hablando, costes efectivos medios, ¿cómo vamos a poner un precio de un contrato previo al arranque
sin saber los costes efectivos de esa explotación en esa campaña. Y si nos basamos... Porque porque en ese momento, cuando formalices el contrato, tú no cuantificas el precio. Tú estableces los elementos que van a determinar el precio. Que esos todos los elementos los tendrá cuando finalice la campaña o el ciclo económico. Lo importante es que al finalizar la campaña o el ciclo económico, esto es, cuando fijes el precio, se respete el coste efectivo de producción. Pues eso, vamos, es inviable, literalmente. O sea, inviable. Porque saber un coste efectivo como nos ha pasado este año, con unos incrementos de energía continuos, con una inestabilidad impresionante, las operaciones comerciales se hacen al momento y podemos llegar perfectamente al final del ciclo y a lo mejor algún coste en esos momentos ser por debajo del coste efectivo. Y no porque la parte compradora ni vendedora está intentando incumplir la ley, por ejemplo. Claro, yo en Irlanda se me olvidó hacer una advertencia y es que esta ley, bajo mi punto de vista, es incumplible en muchos de sus términos. ¿De acuerdo? A efectos prácticos es absolutamente incumplible y yo no la defiendo ni muchísimo menos, es más, soy bastante crítico. Lo que trato de trasladaros es lo que quiere la ley. Otra cuestión distinta es luego, en el caso concreto, cómo se puede eso adaptar en lo máximo posible a la ley. Pero comparto contigo que o sea, la ley, desde luego, obvia y no tiene en cuenta las realidades del sector, muchísimo menos. Sí, buenos días. Buenos días. Hola. Vamos a ver, ¿esta ley de la cadena alimentaria está amparada por la Unión Europea o no? Es una pregunta importante. Vamos a ver, si he sabido explicarlo, la ley de la cadena agroalimentaria, digamos que tiene como tres grandes etapas. Una primera, a partir del año 2013, donde no existía ningún tipo de controversia. ¿Sí? Una segunda, a partir del año 2020, que es cuando introduce el gobierno español el coste efectivo de producción y la prohibición de venta a pérdidas. Y una tercera, que es lo que la Unión Europea quiere o quería incluir, que son las prácticas comerciales desleales, que no tienen nada que ver con el coste efectivo de producción y con la prohibición de venta. Por tanto, ante la pregunta es, ¿la Unión Europea tal? Y eso sea una impresión muy propia, después de haberlo estudiado y analizado. Yo creo que, por lo que respecta al coste efectivo de producción, la prohibición de venta a pérdida y tal cual está redactado, puede ser contrario al derecho de la Unión Europea. Sí, una cosa, José Miguel, es que claro, que decir, hacen una ley en la cadena alimentaria que yo no sé dónde empieza y dónde termina esta cadena, porque yo, por ejemplo, soy un fabricante de zumos de frutas y no sé dónde termina, si soy una cadena o soy un piñón fijo. Me explico. Primero, pagar a 30 días lo que consideran ellos una mercancía perecedera, yo ya la encuentro hasta perecida. Es decir, está a punto de morir. Lo que hago es resucitarla y entonces de esa fruta hacer zumo. Primera incongruencia, porque me lo consideran perecedero, si es perecido. Después, ¿cómo vamos a pagar a 30 días desde la entrega y no desde el devengo, que es la emisión de la factura? Otra barbaridad. ¿Me entendéis? Después, el precio de coste. Es que han creado un nuevo SEMPA, como antiguamente, que si yo no puedo vender, resulta que se quedará en mi producto. ¿O qué hago? ¿Me bebo el zumo? Es que es un desatino de arriba abajo. Absoluto. Germán, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y además es que todos esos problemas que tú estás enunciando nos los encontramos en el día a día. Sin ir más lejos, estamos asesorando también a una empresa muy similar a la que tú apuntas, de transformación de fruta, y tiene todos estos problemas, todos estos. Entonces, porque es que pensar una cosa, José Miguel, quiere decir, es que es increíble, de principio a fin, la ley en sí, es que no hay manera de cogerla, por lo que decía además, creo recordar antes Yolanda de nombre, es que no han tenido en cuenta que aunque, por ejemplo, mi empresa en particular, ante esta situación pidió un colchón de 2 millones de euros para afrontar unas puntas de tesorería por esta ilegalidad. Pero ¿ha tenido alguien en cuenta los costes energéticos que llevamos soportando hace un año para tener tesorería, para hacer frente a esta ilegalidad?
Sí, sí. Explico. Es que no puedo estar más de acuerdo, Germán. El único problema que hay que tener en cuenta aquí, y por supuesto no me estoy vendiendo, pero estaré encantado de ayudaros profesionalmente lo que necesitéis a todos vosotros. Pero la única cuestión que hay que tener en cuenta, asumiendo esa barbaridad jurídica, es que en la medida de lo posible tenéis que cubrirlo lo máximo posible. Porque la AICA tiene un apetito voraz, está realizando multitud de inspecciones, las sanciones son muy importantes y yo creo que sí que deberíais aconsejaros bien, formalizar los contratos en la medida de lo posible, introducir todas estas cláusulas que hemos comentado anteriormente. En tu caso particular, Germán, la situación tuya se coge en el peor momento porque ocupas una posición de comprador y de vendedor. Tienes una posición de sándwich. Yo fabrico y tengo que fabricar las manzanas y las peras cuando están las manzanas y las peras. Si es que no, si no, se pudre. Bien. Entonces resulta que tengo que pagar a un mes. Resulta que tengo que hacer una rotación de existencias, yendo todo bien y no habiendo una caída de demanda, de 4 meses. Y después a mí me paga la embotelladora a 3 meses más. Entonces resulta que tengo que afrontar una liquidez de 6 meses. Es que es una barbaridad. Claro, ahí es lo que estamos trabajando con otros clientes, es donde se mete las cuestiones de los medios de pago. La utilización, por ejemplo, de confirming a 180 días que permitan desahogar. Tienes clientes que te pagan con confirming. Ya. Discúlpeme, Sí, si me permito y líneas de Germán, discúlpeme, si me permito intervenir, pero yo os animo a consultarlo cada persona, cada caso. Entonces, os animo a consultarlo personalmente con el ponente, porque todavía tenemos muchísimas preguntas. No sé si nos dará tiempo a atender todas las preguntas. Entonces, creo que sería interesante que luego directamente toméis contacto con este ponente y podáis tratar vuestros casos personales. Es muy interesante escucharlo, pero es para poder seguir con las preguntas porque nos queda poco tiempo. Disculpadme. Realmente os animo a contactar con el ponente. Si queréis, podéis poner en el chat vuestro mail, de Merced Consulting, para que la gente os pueda directamente dirigir más preguntas y tal. Okay. Muchas gracias, André. Y nada, estoy a vuestra disposición. Si os parece, voy contestando hasta las 11:30 que teníamos prevista la charla y luego sí que tendría que salir. Y por supuesto estaría a vuestra disposición, tanto Sofía como yo, para comentar lo que queráis. Se preguntaba cómo está operativo el registro de contratos alimentarios. Pues otra cuestión igual. Supuestamente debería estar en vigor en el plazo de 1 año de la entrada en vigor de la ley, es decir, a partir del 21 de diciembre del año 2022. No tenemos noticia de cuándo va a entrar en vigor. Parece ser que será a principios de enero, no tenemos una respuesta oficial. Estamos también esperando a ver cómo finalmente se determina el reglamento, porque la ley lo que obliga es a que se apruebe el registro, pero no está establecido en qué términos se tienen que subir los contratos, cuántos contratos, qué información de los contratos. Todo eso se abrió un periodo de consulta pública, se plantearon, como podéis imaginar, muchísimas dudas y muchísimas cuestiones, pero no sabemos cómo finalmente se va a aprobar el registro. Qué duda cabe que este registro de contratos alimentarios está suscitando muchísima polémica, porque al final lo que se pretende es que sea un repositorio para que la ECA obtenga toda la información posible para sancionar más, ¿no? Un mayor control de inspección, porque ahí se va a tener que depositar los contratos. Por eso animaba a que todos aquellos que no lo tengáis todavía hecho, que lo hagáis, que formalicéis contratos, las relaciones en la medida de lo posible, porque de forma inmediata se van a tener que subir todos estos contratos. Bueno, pasamos a la otra pregunta. El hecho de que pase el pago de la comercialización, si es permitido, puede minorar en la práctica el coste efectivo de producción, o se tiene en cuenta este factor, es decir, este coste, en el coste efectivo de producción. No he entendido bien, Sandrine, pero si te parece, voy siguiendo yo el orden. Dice, aunque la ley se aplica a los contratos entre operados de la Unión Europea,
Si el contrato establece que se somete a la ley y jurisdicción de otro país que no sea España, entiendo que no sería de aplicación de la ley de la cadena, sino la homóloga de ese país si es que hay cumplimiento de directiva. Así es. El ámbito de aplicación, Paula, de la ley de la cadena agroalimentaria en España establece las relaciones comerciales entre un operador español y un operador de un país no miembro será de aplicación a la ley española, salvo que sea la del Estado miembro. Por tanto, en ese caso, en el contrato habrá que designar cuál es la ley que resulta de aplicación a esa relación comercial. Lo cual tiene mucha importancia porque esquivaría la aplicación del coste efectivo de producción y la venta a precio. Se pregunta cómo juega el uso de los subproductos con el coste efectivo de producción. Por ejemplo, utilizar el subproducto de la oliva para hacer aceite de orujo. Pues la utilización del aceite de orujo mediante un subproducto de aceite de oliva forma parte del coste efectivo de producción. Es decir, finalmente el producto es el orujo. ¿Qué es lo que ha costado para fabricar el orujo? Pues si se utiliza para ello un subproducto del aceite de oliva o se utiliza cualquier otra cuestión, se considera como un elemento más del coste efectivo de producción. Por tanto, los subproductos operan como cualquier otro coste. Sí, pero la libertad de mercado se ha terminado. ¿Perdón? La libertad de mercado se ha finiquitado. No entiendo, Germán. La libertad de mercado, esta ley la finiquita. En la fijación del precio, sí. Sí, claro. Sí. Sí, pero es que si nos vamos a ir todos al garete, perdona, intentándonos defender todos. Me explico. Porque es que si yo no tengo agricultores, no tengo razón de ser. Es que ahí es donde hay una ilógica de que se considera que unos nos aprovechamos de otros. Si unos no podemos estar sin otros, pero lo que no se pueden hacer es, no sé, cosas imposibles. Es que es imposible esta ley. A mi entender. Bueno, a mi entender no. A todas. Isabel pregunta, ¿cómo se... ¿Perdón? No, ¿Cómo puede acreditar el comprador que cubre los costes efectivos de producción si no conoce esos costes? Incluso cuando parece que la declaración de proveedor afirma que el precio cubre sus costes, no parece ser bien. Es lo que decía Isabel. Efectivamente, primero, el comprador no puede exigir que le informe del coste. Se tiene que hacer un acto de fe, más inseguridad jurídica otra vez. Lo que sí que te tienes que proteger en la medida de lo posible, ya no solo que el vendedor reconozca que está vendiendo por el coste efectivo por encima del coste, sino además que tú te cubras haciendo unas exigencias al vendedor. Claro, esto en el mundo ideal. Luego también encontramos que las relaciones comerciales son bastante más básicas de lo que pensamos, ¿no? Y que no... Pero bueno, ahí habría que indicar que en caso de que se produzca una variación del coste efectivo de producción, sea el comprador, el vendedor que tenga que comunicar al comprador en un determinado plazo, que si no lo hace se considera que se exime de responsabilidad para el comprador. En fin, una serie de disclaimers que son los que deben de proteger la posición del comprador, pero insisto, tiene bastante inseguridad jurídica. Tenemos todas las preguntas, nos da tiempo. ¿Cuándo estará operativo el registro de contratos alimentarios? ¿No? Creo que la siguiente pregunta es si no se puede repercutir el precio, ¿quién de la administración se hace cargo? Pues nada, Germán, lo que hablamos antes, esto es una ley difícilmente justificable y evidentemente la administración no se va a hacer cargo nada de esto. En un contrato alimentario de carácter estable, con un suministro continuado, ¿recomiendas incluir una cláusula de revisión del precio en el caso del coste efectivo aumente? Aunque como comprador no lo aceptaría. Y si esta previsión no está vía contractual, ¿es ley que podría exigirse la modificación del contrato por parte del vendedor? ¿Qué herramientas jurídicas tendría? Yo, sin duda ninguna, en ese caso, Ana, lo que recomiendo es que efectivamente en el contrato se prevea una revisión del precio. Una revisión del precio ante el aumento, y eso lo hemos incluido en algunos contratos, ante el aumento del coste efectivo de producción, recayendo en el vendedor la obligación de tener que informar en un determinado periodo de tiempo y de plazo el aumento del coste para poder negociar el precio.
y si el precio no está de acuerdo, pues en ese caso se resolvería el contrato. Pero yo sin duda en la posición de comprador lo incluiría en el contrato, esa posibilidad de revisión. Sheila, no me consta que el gobierno andaluz, no me consta a mí, haya recurrido la ley. De hecho, tenemos muy buena relación con el gobierno y con la Consejería de Agricultura y no tengo conocimiento de que lo haya hecho. No sé si ha sido así o no, pero luego yo no lo desconozco. Pues entonces lo dejo. Sí que oí que había habido algún tipo de reclamación, no sé si ante la Comisión Europea, es que tampoco tengo información concreta, es algo que no me lo dijeron a ciencia cierta y entonces, claro, no sé si fue recurso o alguna actuación, pues a lo mejor más informal y no formal, pero sí, esto sí que me interesaría. ¿Ha habido algún recurso de inconstitucionalidad o que se haya planteado por parte de alguna organización o algún tipo de actuación ante la Comisión, no ya ante instituciones españolas, sino ante la Unión Europea? ¿Sabes si se ha producido algún recurso o alguna cuestión así? A mí no me consta. No te consta, vale. María José preguntaba, perdonen, creo que no he entendido la pregunta del subproducto, es decir, al utilizar el subproducto se crea una nueva cadena, independiente del productor que ha aportado oliva para hacer virgen extra. Lo que quiero decir, María José, es que la conformación del producto final, si conlleva subproductos, el coste del subproducto forma parte del coste efectivo de producción. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir, que el coste efectivo de producción es el conjunto de costes que ha supuesto la conformación de ese producto. Y aquí no se distingue entre subproducto o no subproducto, sino de costes. ¿Vale? Por tanto, si para la realización de un producto se tiene en cuenta un subproducto, el coste del subproducto, pues evidentemente forma parte del coste efectivo de producción de ese producto final. Si a mí me almazara un olivicultor lleva aceituna en distintas ocasiones durante meses, ¿puedo poner la última entrega como única para pagar a 30 días? Miedo empieza a poner 60 días y meterme en juicios. Buena pregunta. Aquí nos metemos en las zonas grises. Se podría defender que la entrega última es a partir de cuando comienza el plazo de los 30 días. Para ello, en la medida de lo posible, convendría también preconstituir una serie de pruebas, una especie de acuerdo donde se compra un conjunto de producción, que se van haciendo entregas sucesivas y que la conformación del precio tendrá lugar en la última. Eso se podría hacer así y hacer depender que sea la última entrega la que cuente el plazo de pago. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos terminado. Ha sido muy interactivo, la verdad. Que es una temática que interesa y preocupa bastante. Os animo, como decía, os mandaremos los contactos de Andersen. Os animo a directamente entrar en contacto con esta consultoría para profundizar algunas temáticas. En cuanto a la presentación, si Andersen nos deja compartirlo, mandar la presentación. Y no sé si tenéis algo que añadir, completo, os dejo la palabra. Y os agradezco mucho por esta pregunta. Muy bien, oye, yo agradecer, Sofía, y por mi parte que hayáis contado con Andersen y a vuestra disposición para lo que consideréis.